Una de las primeras cosas que a su servidor le llama mucho la atención siempre es la estructura de los libros. Porque al comprender las estructuras de los libros, nosotros podemos ubicarnos en ciertas secciones, entrar allí en el marco histórico, en el lugar de los hechos, y comprender quizá qué es lo que se está diciendo. Y yo quiero resaltar la estructura del libro de Efesios, porque ya estamos en la parte que no tiene que ver con la doctrina, la enseñanza o la teoría, sino que tiene que ver con la parte práctica. Y según lo que tengo aquí, el bosquejo de la estructura del libro de Efesios, el libro de Efesios tiene una salutación inicial y una introducción. En el capítulo 1, versículo 1 al 2. Allí vemos la introducción que Pablo hace al libro de los Efesios. De allí hay una sección doctrinal que hemos estudiado en estas semanas, que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 3 al capítulo 3, versículo 21. Y hemos estudiado los argumentos teológicos por los cuales la iglesia debe de fomentar la unidad. Pero nosotros ya estamos en la tercera sección, que es prácticamente el centro del libro a los Efesios, en la sección que está contenida en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. Y a esa sección del capítulo 4, versículo 1 al 6, 20, se le llama la sección práctica, unidad en la fe. Y allí estamos, en ese contexto, nosotros estudiando la lección de esta semana, que creo que ha sido de mucha bendición. Y el día sábado se nos dio una introducción de lo que nosotros conocemos como una de las fábulas de Esopo. Y la fábula tiene por nombre el estómago y los pies. Y más o menos dice así: en una ocasión estaba el estómago platicando con los pies. Y entonces estaban de alguna manera discutiendo la importancia que tenían tanto el uno como los otros, en este caso los pies. Y los pies le decían al estómago: si no fuera por nosotros, tú no te podrías trasladar a otros lugares. Resaltando que los pies son importantes para llevar al estómago a los lugares que quiera alcanzar o al destino que quiera alcanzar. Pero el estómago le dice a los pies: oye, ¿qué me andas diciendo? Si no fuera por mí y el alimento que es depositado, entonces no tendría las fuerzas para caminar y llevarme. Y es aquí donde vemos que Esopo dibuja una discusión de que ¿qué es más importante? ¿El estómago o los pies? Y sin duda alguna, tanto el estómago como los pies son importantes. Ni uno es mayor, ni el otro es menor. Pero la introducción a la lección nos resalta la idea de la importancia de reconocer el lugar que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, que es la figura que Pablo utiliza para decir: todos debemos cooperar porque todos formamos parte de un cuerpo y cada miembro del cuerpo es importante. Así como yo a veces me golpeo el dedo chiquito del pie cuando voy caminando cerca del sillón sin querer, no miré bien y ¡paz! Me golpeo el dedo chiquito. ¿Cómo duele eso, eh? ¿Les ha pasado? ¿A algunos les ha pasado? Me miran medio raro, yo creo que sí les ha pasado. ¿Cómo duele? Una pregunta: cuando el dedo chiquito del pie se golpea, ¿nada más duele el dedo o no se aqueja todo el cuerpo? Todo el cuerpo empieza a quejar. De hecho, ahí digo: ¡ah! Cristo, ven pronto porque este dolor me alcanza. Pero pasa rápidamente, ¿verdad? Tampoco es para exagerar, pero de que duele, duele. Y es importante entonces reconocer que cuando uno de los miembros del cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele con él. Y es que Pablo, en esta ocasión, nos vuelve a hablar de la importancia que tenemos cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y no es la primera ocasión que Pablo habla del cuerpo y de las funciones o los dones que se le otorgan a cada uno de los miembros del cuerpo, sino que en Romanos capítulo 12 Pablo hace un listado de hermanos en Cristo que reciben algunas, podemos decir, habilidades otorgadas por Dios. O también en 1 Corintios capítulo 12, donde el Espíritu Santo otorga dones espirituales. Pablo entonces, podemos decir
se ejemplifica en la fábula de Esopo, porque Esopo habla prácticamente de las funciones de dos partes del cuerpo y Pablo destaca de las funciones que hay dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Evidentemente, hermanos, hasta este momento nosotros estamos claros en algo. Tú y yo estamos muy conscientes de que sin unión no hay crecimiento en calidad y en cantidad. Si no hay unión dentro de la iglesia, el resultado más primario va a ser falta de crecimiento. Y no nada más hablamos del crecimiento en cantidad, de que seamos muchos miembros los que estemos dentro de la iglesia, sino en el crecimiento de la calidad de adoración que le brindamos a Dios. Porque muchas veces nos abocamos a la numerología, pero no queremos nada más que se integren números dentro de la iglesia, sino que se integren discípulos de Cristo Jesús, bien convertidos y transformados, que esperan que Él venga por segunda vez. Y que adoren a Dios de todo corazón, en espíritu y en verdad, y que todo esfuerzo que hagan dentro del cuerpo sea para su honra y su gloria. Entonces no esperamos solamente cantidad, esperamos calidad de servicio, de adoración dentro de la iglesia. Entonces, si no hay unión, no hay crecimiento ni en calidad ni en cantidad. De hecho, donde no hay unión, pues el Espíritu Santo no está presente. Por eso es fundamental que nosotros entendamos que debemos practicar la unidad. Y es aquí, hermanos, donde les voy a invitar a que vayamos al libro de Efesios capítulo 4. Pablo, en el día domingo nos dice, ustedes que ya comprendieron que la unidad es vital, es fundamental dentro de la iglesia, ahora tienen la oportunidad de forma individual de afectar a la comunidad cristiana para bien y fomentar la unidad. Y vamos rápidamente a Efesios capítulo 4, porque aquí Pablo nos dice, yo quiero que ustedes entiendan que la teoría es muy buena, pero si no la practican, de nada vale. Y es fundamental esforzarse en el nombre de Cristo, pedirle a Él el Espíritu Santo para que nos ayude a poner en práctica las enseñanzas acerca de la unidad. Y entonces Pablo dice así, versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Es una exhortación que Pablo nos hace a nosotros. Que andéis. La idea de andar es que vivan, que practiquen, que su estilo de vida esté en afinidad al llamado que han recibido de Dios. ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí Pablo describe algunas virtudes que como cristianos debemos tener. Y si no las tenemos, debemos pedírselas a Dios a través de la persona del Espíritu Santo para otorgárnoslas. Porque sin el Espíritu Santo actuando en nosotros, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Así que debemos reconsagrarnos a Dios, pedirle, Señor, yo quiero tener estas 5 virtudes para fomentar la unidad dentro de la iglesia. Porque si yo soy instrumento en tus manos para la unidad, la iglesia va a avanzar. Y no solamente va a crecer, sino que se va a fomentar un vínculo de paz y amor y servicio, que es lo que todos queremos que suceda dentro de nuestra iglesia. Ahora, miren qué interesante. Pablo menciona 5 virtudes. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor y paz. Y él dice, iglesia, practiquen esas 5 virtudes. Y cada virtud tiene su significado. Solamente que es curioso, hermanos, que en Gálatas capítulo 5, y les voy a invitar allí, me van a ayudar ustedes rápidamente a clasificar la lista de virtudes que aparecen allí. Gálatas capítulo 5, vamos rápidamente, versículo 22. Y ustedes conocen que allí aparece una lista que nosotros le denominamos ¿los qué? Los frutos del Espíritu Santo. Y allí Pablo da una larga lista que es el resultado de una experiencia genuina con Dios.
Los frutos son la evidencia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y vamos a leerlo rápidamente. Mas el fruto del Espíritu es, ¿me ayudan a enumerar? Número 1, amor. Número 2, gozo. Número 3, paciencia. Número 4, benignidad. Número 5, bondad. Número 6, fe. Número 7, mansedumbre. Número 8, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo allí describe los frutos del Espíritu Santo. Y él dice, si ustedes nada más tuviesen 5 frutos y los vivieran, habría unidad dentro de la iglesia. Y evidentemente Pablo no nada más le habla a ustedes, sino también le habla a su servidor. Jorge, si tú tan solo practicas 5 frutos o 5 virtudes del Espíritu Santo, la iglesia va a tener unidad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay amor. Y es que el amor es como el pegamento que une todas estas virtudes y nos permite trabajar en armonía dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que, hermanos, cada virtud tiene su lugar y nos permite mirarnos a nosotros mismos como lo que somos. Parte de un cuerpo e hijos e hijas de Dios. Es mi deseo que nosotros podamos llevar eso a la práctica. Ahora, vamos a avanzar un poco más, porque Pablo dice, ok, has comprendido que esas 5 virtudes tienes que vivirlas, tienes que andar en ellas, tienes que practicarlas. Pero yo quiero que tú, al querer practicar estas 5 virtudes, mires el modelo que yo te dejé. Si hay alguien unido, esos somos nosotros 3, dice Jesús. Pablo entonces dice, ok, el modelo de unidad que nosotros debemos observar, que debemos analizar, es la unidad que hay en la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora Pablo habla de los 7 unos. Y en esos 7 unos que se describen, se menciona al Espíritu Santo, se menciona a Jesucristo y se menciona al Padre. Es como que si Pablo dijera, si ustedes quieren practicar la unidad, mírenos a nosotros. Porque el Padre tiene personalidad, Jesucristo tiene personalidad y el Espíritu Santo tiene personalidad. Y somos distintos, pero estamos de acuerdo. Estuvimos de acuerdo en la creación, estuvimos de acuerdo en la redención. Y ahora les decimos, estamos de acuerdo para que ustedes fomenten la unidad dentro de la iglesia. Obviamente son personas divinas, son la deidad, pero bajo ese prisma la deidad conforma a un Dios ¿qué? Triuno. 3 en 1, 1 se da a conocer en 3, pero esos 3 son distintos. Y una pregunta, ¿dentro de la iglesia todos somos iguales? No, cada uno tiene su personalidad. Y alguno habrá que dirá, ay, sí, hermano, si usted conociese a fulanito, ese ingrato no quiere nada. Le digo, hermano, vamos en el nombre de Cristo. Y entonces yo le quiero dar un empujoncito, hermano, y me hace, y es ahí donde la cosa se pone complicada. Porque aquí estamos hablando la parte teórica y tratar de llevarlo a la práctica, pero hay personalidades difíciles. ¿Es así o no es así? Hay algunos que son complicados y otros que no tanto. Pero en el nombre de Cristo y en el amor de Dios, con pincitas, tú puedes llevar a cabo la función que Dios te asignó e invitar a otro a hacerlo en el amor de Cristo y ver cómo el Espíritu Santo lo transforma para llevar a cabo la obra que Dios le asignó. Porque todos somos diferentes. Y de pronto, no es que de aquí en adelante tú ya no tengas alguna desaveniencia o alguna idea contrastada con tu hermano. Puedes tener algo en el cual no estés de acuerdo, pero aunque no estés de acuerdo, tú puedas apoyarlo, porque la causa tiene que seguir avanzando. No vaya a ser que suela pasar
que como no estás de acuerdo no participas. No, tú podrás estar no de acuerdo con alguna postura, pero si es para el engrandecimiento del reino de Cristo en esta tierra, tú como miembro del cuerpo de la iglesia debieses fomentar la unidad, participar y llevar a cabo tu función en silencio. Porque todo lo estás haciendo ¿para quién? ¿Para quién? Así es que para el techo iba a decir, no, para Dios, allá en su trono en el cielo, ¿verdad? Por eso dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Por eso todo debemos hacerlo para el Señor. Y es aquí donde la deidad es un equipo, es una unidad. De hecho, nosotros conocemos lo que se llama la Shema Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde la Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un equipo y trabajan de acuerdo en la salvación del ser humano y llevarlos a progresar hasta la patria celestial. Y si es así con Dios, ¿cómo no debiese ser con sus criaturas que forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Entonces debemos fomentar la unidad en el nombre del Señor, porque la deidad vive y actúa en perfecta unidad en favor de la humanidad. Y la lección siguió avanzando, hermanos, y esta parte me llamó mucho la atención, que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Ok, Dios desea que emulemos al gobierno divino y aprendamos a vivir en armonía y unidad para trabajar en la causa de Jesucristo. Muy bien, pero Dios nos otorga dones espirituales para unir a la iglesia y servir dentro de la misma. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Este texto bíblico es muy cortito para la connotación que tiene, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El contexto nos dice que Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos y el día 40 se despidió de ellos y les dijo, esperen la promesa del Padre. Así que mientras Jesús fue al cielo, pasaron 10 días. Mientras esos días pasaban, los discípulos se encontraban en el aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos, hermanos, mientras esperaban la bendición del Espíritu Santo? ¿Qué hacían ellos? Oraban. ¿Tenían todas las cosas en qué? En común. ¿Clamaban a quién? Al Señor. Y el día 50, ¿qué pasó? Pentecostés. Jesús fue entronizado en el cielo y entonces el Espíritu Santo descendió a la tierra como lenguas repartidas en fuego y empezaron a hablar en lenguas. Pedro empezó a predicar un sermón extraordinario y 3,000 personas se entregaron a Cristo Jesús. Y desde ahí se constituyeron apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Solamente que cuando nosotros hablamos de esos títulos actualmente, conectamos con la idea de un departamental, un pastor de iglesia, pero en la mentalidad de Pablo, él está hablando de hermanos laicos. Así como escuchaste. Pablo no está pensando en el pastor Octavio, que por ahí anda, no vaya a ser que me mire feo. No está pensando en el pastor Humberto, el presidente de la asociación. No, ellos tienen su función. Y Dios pondrá a los que Dios pondrá. Y tienen que hacerlo. Pero cuando él habla de líderes, habla del director de ministerio personal. Habla del líder de escuela sabática. Habla de la directora de escuela sabática. Oye, ya estoy especificando de qué género, ¿verdad? Estoy hablando de Boulevard, evidentemente. Está hablando de la directora de
de Mía, del director de jóvenes, que Él les otorgó dones para edificar al cuerpo de Cristo y que tienen una responsabilidad que ejercer de forma continua y sistemática para honra y gloria de Dios. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Me quedan unos minutitos. El autor en el comentario de 3 en 1, creo que fue un poco tajante, pero lo voy a leer para que no me miren feo a mí, sino que piensen en el autor. Y de forma tajante él dijo algo. Nada más, déjenme lo encuentro. Ok. El autor dice así: a Dios no le interesa, escucha bien, yo nada más estoy leyendo textualmente, que su pueblo esté dominado por unos pocos, sino que todos sean activos, participen y se comprometan. Sí, porque estadísticamente hablando, en un 100% de la iglesia, solo el 10% sirve. El otro 90%, con mucho cariño, está observando. Dios nos hace una invitación ahora. Tú tienes un don, un talento, que si no lo ejerces, no estás fomentando la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Porque el don que Dios te dio, mi querido hermano, no es para uso personal, es para uso dentro de la iglesia, para el avance de la causa de Cristo en la iglesia, para edificar a los hermanos en la iglesia, porque solo así alcanzaremos madurez en Cristo Jesús. No individualmente, sino como comunidad eclesiástica. Por eso, hermanos, Dios nos otorga dones para poder edificarnos unos a otros y poder así prepararnos como un pueblo, como comunidad, para la pronta venida de Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que yo quiero exhortarles en el nombre del Señor. El sábado pasado ya se hizo una junta especial, ya se empieza a vislumbrar el fin del año eclesiástico y hay algunos que los están mirando y están pensando en ustedes, no porque haya algo bueno en cada uno de nosotros, sino porque el Espíritu Santo se les empieza a meter a la junta y empiezan a mirar a algunos que pueden servir. Ojalá tú puedas aceptar la invitación y decir, en tu nombre, Cristo, pongo mi don para tu causa y para fomentar la unidad dentro de la iglesia. Y para que todos en conjunto maduremos, lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Porque la semejanza con Cristo en carácter es la meta. Esa es la meta. La semejanza con Cristo en carácter. Que Dios nos ayude, hermanos. Fomentemos la unidad, sirvamos, practiquemos las 5 virtudes. Y en el nombre de Cristo Jesús lo lograremos. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor les bendiga.